Y inicialmente lo que estaríamos haciendo es ver acerca de los límites. Entonces, ahora lo que voy a hacer es estar compartiendo mi pantalla y me pueden confirmar si es que se ve. Ok, gracias. Entonces vamos a empezar enseguida. O sea, ahora, como les mencioné, en este día estaríamos dando la parte de límites en el cálculo diferencial. Recordando un poco del cálculo, más que nada es estudiar las propiedades que tienen las funciones. Entonces sería importante entender o recordar lo que era una función. El contenido que vamos a estar dando específicamente serían las propiedades que tienen estos límites en los casos de indeterminaciones que son pertinentes para la beca, que son en cero sobre cero, o el caso que es infinito sobre infinito, son similares y los pasos de sacar las indeterminaciones también son similares. También estaríamos viendo lo que es la continuidad de una función eh, y así también la parte de las discontinuidades, si es que son evitables o si son inevitables. Bueno, como tal, lo que viene a significar el límite es el valor que va a tener una función cuando se acerque a un valor específico de cero. La nomenclatura es esta. Se lee como el límite de x tendiendo a x sub 0 de f de x igual a L. L es un número cualquiera, puede ser positivo, negativo, puede ser cero. Y en teoría, si es que no ocurre una indeterminación, esto sería simplemente, o obtenemos el límite simplemente evaluando eso. Aquí podemos ver en los ejemplos que el límite de esta función, que es 4x menos 3, cuando x tiende a 0, es simplemente evaluar. En donde yo tengo una x, voy a estar reemplazando por lo que me está poniendo acá abajo, ¿verdad? Entonces sería 4 por 3 menos 3, y esto da que el límite es igual a 9, ¿sí? Lo mismo serían para este caso, en el que nuestra función es esta f de x, ¿verdad? El límite o el x sub 0 sería 1, y se hace lo mismo. Es simplemente evaluar donde hay una x, yo cambio por el x sub 0 que me da, que es 1, y es 1 al cuadrado, es 1 más 1 es 2. Y el último caso sería lo mismo. En teoría, lo único que se hace es evaluar la función en el x sub 0 que me está dando el límite. Los límites tienen propiedades y son las siguientes. Nos dice que si nosotros tenemos dos funciones que son continuas, sería f y la otra función sería g. También nos dice que si el límite de f de x, cuando x tiende a es un número cualquiera, y nos dice que el valor del límite es m. Y similar es para el límite de g cuando tiende al mismo valor, a la misma x sub 0 que es a, ¿sí? Y a esto tiende a n, perdón. Y n no necesariamente es un mismo, no es igual a m. Pueden ser iguales, pero no necesariamente. También nos dice que c puede ser un escalar cualquiera, perdón. K es un escalar o es una constante, ¿sí? La primera propiedad nos dice que si f de x es una constante, f de x igual a una constante. Para ejemplificar mejor esto, voy a poner otra vez un plano cartesiano. Y supongamos que este sería x y este es f de x. De esta manera siempre se trata de una función. Recordando un poquito más, una función era para cada valor de x existe un único valor de y. Algo así. Podemos decir que la relación es 1 a 1. O también podemos ver como una máquina, que es el ejemplo más común
y que facilita el entendimiento de las funciones. Si yo tengo una x, meto en la máquina f, yo tengo acá f de x, o también se lo conoce como la letra i. Y bueno, para el primer caso teníamos que si f de x es igual a una constante, entonces simplemente es una recta horizontal. ¿Se entiende? Ponele que es la letra c. Esta es una constante, ¿verdad? Y nos dice que si el límite de esa función, cuando tiende a cualquier valor, supongamos que a es entonces si yo hago el límite, tendría que tienda a un mismo valor y que es exactamente c. Luego el segundo caso nos dice que nosotros tenemos el f, la función f, pero ahora está multiplicado por una constante que es k. Y bueno, lo único que nosotros podemos ver es, o podemos decir, es que la constante puede salir afuera del límite de esta manera. Y a partir de ahí nosotros podemos hacer el límite de f de x normal y multiplicarle por la letra k o por la constante k. Pero nosotros teníamos que el límite de f de x cuando x tiende a era igual a m. Acá tenemos esto. Entonces esto resulta que va a ser k, que era nuestra constante, por m, que era el valor del límite. El tercer caso es el límite de dos funciones. Es como que nosotros, voy a borrar esto, podemos decir que si yo tengo el límite de x tendiendo a, de f de x más g, o más menos incluso porque puede ser negativo, es como que yo distribuyo el límite. Voy a distribuir para f y voy a distribuir para g. Entonces acá me quedaría el límite de x tendiendo a de f de x más menos el límite de x tendiendo a de g de x. Pero teníamos que esto era m y teníamos que esto es n. O sea que al final esto va a resultar en m más menos n. El hecho de que yo haya puesto acá más menos es porque ya estoy describiendo la tercera y la cuarta propiedad. Entonces, si es que acá el signo es positivo, acá va a ser solamente positivo y por ende acá también sería positivo. En cambio, si acá el signo fuera negativo, acá sería negativo y finalmente acá también sería negativo. Entonces, esta explicación que acabo de dar aplicaría para la tercera y para la cuarta propiedad. Luego nos dice que en la quinta propiedad, que si yo tengo el producto, acá multiplicación, es el producto de dos funciones y le aplico el límite, es como multiplicar nomás los límites al final. Y podríamos ver también como una distributiva. El límite de x tendiendo a de f, voy a sacar el paréntesis, f de x por g de x, y también voy a hacer un tipo de distributiva, voy a hacer el límite de x, y luego voy a hacer el límite de f, y luego de g, perdón. Entonces esto me va a quedar como el límite de x tendiendo a de f de x por el límite de x teniendo a de g de x. Y recordando otra vez lo que nos dice el enunciado, esto es igual a m y esto es igual a n. Por lo que al final nos va a quedar m por n. Así también, la sexta propiedad nos habla de la división o el cociente de dos funciones. Y es hacer exactamente lo mismo. Es como que distribuyo el límite en cada una de las funciones y obtengo el límite o el cociente de dos límites. Tengo que el límite de acá arriba es igual a m y tengo que este límite de acá abajo es n. Y acá ocurre algo que es importante acotar, que nosotros, o bueno, que si nosotros tenemos m dividido n,
en donde n puede ser cualquier número. Sin embargo, como tal, nosotros no podemos dividir un número entre cero. Esto es indefinido. Pueden probar en sus calculadoras y les va a salir math error. Eso quiere decir que, en pocas palabras, que no está definido, que este valor de n no pertenece al dominio de la función. Entonces, se dice que es indefinido. La séptima propiedad nos habla del el límite de un radical, donde tenemos, que sería el radical elevado a la r, y acá lo único que vamos a hacer es hacer otra vez la distributiva y luego aplicar unas propiedades algebraicas que les escribo aquí, que si nosotros tenemos un número o una raíz, ¿verdad? Una raíz enésima, nosotros podemos escribir esto como un exponente fraccionario, 1/n. Esto es completamente correcto. Entonces, sería aplicar lo mismo para la séptima propiedad de los límites. Entonces, es como vamos a hacer el límite de x teniendo a de la raíz enésima o la raíz a la r de f de x. Aplicamos el límite de x teniendo a y ahora vamos a aplicar esto en las propiedades algebraicas que nos decía que todo radical lo podemos escribir como un exponente fraccionario. O sea que tendríamos esto. Y recordando otra vez el enunciado, nosotros tenemos que esto que está en azul era igual a m. Esto es m. Por lo que al final sería m elevado a 1/r. O igual también podemos escribir raíz a la r de m. Estos también serían equivalentes. Y aquí tenemos un ejemplo, que es el que acabo de dar de hecho. Luego tenemos las indeterminaciones. Como tal, en la parte del cálculo existen 7 casos de indeterminaciones, pero solamente para la beca nos piden estudiar 2 casos, que es el límite o la indeterminación 0/0, que es la de acá, o la de infinito dividido a infinito. ¿Por qué se llama indeterminación? Porque es cuando, ponele que si yo tengo o hago límite de una función, este valor, ¿esto qué quiere decir si yo tengo 0/0? No me dice nada, no me dice si esto es un valor real, si está definido o si no pertenece o no sé, pero en teoría es un valor inconcluyente. Y ocurre que de esta manera, si nosotros tenemos 0/0 o el caso de infinito sobre infinito, que vamos a ver luego, nosotros podemos levantar las indeterminaciones a través de procesos algebraicos. Entonces, el primer caso nos dice, para funciones racionales, lo que tenemos que hacer es aplicar la factorización y luego ocurre que esa factorización se podrá simplificar. Antes de nosotros hacer cualquier tipo de manejo algebraico, tenemos que evaluar sí o sí. Tenemos que llegar a la conclusión de que esto es indeterminado. Por ende, lo que hacemos primero es evaluar, hacemos el límite. Acá entonces evalúo todo esto, ¿verdad? Y llego a que sale 0/0. Entonces ahí yo puedo decir que esto es indeterminado de la forma 0/0. Una vez que yo sé que es indeterminado, puedo aplicar o puedo hacer algunos manejos algebraicos. En este caso lo que yo hago es que este denominador lo puedo factorizar de como un binomio al cuadrado. Si yo hago esto, x más 1 al cuadrado, esto es equivalente a ser x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado. Y esto es esto. O sea que esto es equivalente, es correcto. Y también acá tenemos una diferencia de cuadrados, que recordando un poquito, si nosotros teníamos dos cuadrados perfectos y en el medio tenemos una recta, es
como que abrimos dos paréntesis y ponemos la raíz de cada uno y los signos alternados. Al primero le pongo positivo y al segundo le pongo negativo. O es indistinto, puedo poner también acá negativo. Puedo poner también acá negativo. Es totalmente arbitrario eso. Porque recuerden, el orden de los factores no altera el producto. Y finalmente, una vez que yo factorizo, puedo ver que tengo, o sea, que puedo simplificar. Yo tengo acá x más 1 y acá también tengo x más 1. Y como se trata de una división, entonces yo puedo simplificar este con un cuadrado de acá. Entonces me va a quedar x más 1 dividido x menos 1. Ahora, si yo evalúo límite, es decir, cambio con la x sub 0 que me da, que en este caso es menos 1, tengo esto, y ahora me sale 0 dividido menos 2. Y cualquier número, o 0 dividido cualquier número, siempre va a dar 0. En el segundo caso, tenemos funciones racionales y nos dice que el numerador y el denominador se pueden multiplicar por su conjugada. La conjugada, les voy a indicar aquí qué es. Si nosotros tenemos una raíz, algo como esto, eh, x más 1, lo que nosotros podemos hacer es multiplicar por la conjugada, y la conjugada sería exactamente la misma función que tengo acá, pero con signo contrario. Entonces lo que yo aquí estaría realizando es multiplicar y dividir, porque recuerden que es una igualdad. Si yo hago algo acá, también tengo que hacer algo para poder compensar lo que acabo de añadir, ¿sí? Entonces yo voy a multiplicar por la conjugada, que sería x menos 1, y también voy a dividir por x menos 1. Entonces es como que yo aquí no alteré nada, porque esto, si yo simplifico, es 1 nomás. Entonces no alteré nada, ¿está bien? Pero esto como tal no vamos a tocar porque hay una forma más fácil de levantar indeterminaciones con radicales que vamos a ver en la clase siguiente después de haber estudiado las derivadas, ¿está bien? Posteriormente tenemos las indeterminaciones de la forma infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito, ¿verdad? Y es lo mismo. Nosotros evaluamos para poder determinar si este límite es indeterminado. Entonces, evaluamos, nos dice que x tiende a infinito, es decir, que infinito ahora es x sub 0, ¿verdad? Evalúo, tengo acá 3 por infinito cúbico menos infinito cuadrado, dividido 4 infinito cúbico más 4. Y bueno, yo acá puedo decir que este infinito es mucho mayor que este, porque si yo tengo un número muy grande y elevo al cubo, va a ser mucho mayor otra vez que esto, ¿verdad? Y al final lo único que yo puedo obtener acá es que se va a quedar infinito sobre infinito. Pero recuerden que los infinitos no son iguales. Yo puedo tener un infinito más grande que otro, o puedo tener un infinito más pequeño que otro. Entonces es inconcluyente otra vez esto. Y, y tipo el, la forma práctica de poder resolver este tipo de indeterminación es dividir con el numerador y el denominador por el término que es más grande. Entonces, es el exponente más grande sería, ¿sí? En este ejercicio, o en este límite, el exponente más grande acá es el cúbico, es x a la 3, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer es dividir cada uno de los términos entre el exponente más grande. Entonces, acá voy a tener este primer término, voy a dividir entre x cúbico, de esta manera. Este 1 también voy a dividir entre x cúbico. Así también voy a hacer para la parte del denominador. Este término divido otra vez entre x cúbico de esta manera, como se observa acá. Y esta x que queda también voy a hacer lo mismo. Y ahí yo tipo que puedo hacer algunas simplificaciones. X en x cúbico dividido x cúbico es 1. 1 sobre x cúbico es
podemos decir que es cero o tiende a cero, porque si nosotros tenemos 1 dividido algo muy grande, esto es como que ya va a ser cero, ¿sí? Es como que ustedes pueden, a ver, un ejemplo, vamos a hacer 1 dividido 2. Esto es 0,5, ¿verdad? Es menor que 1. Ahora vamos a hacer 1 dividido 100. Y esto es en decimales 0,01, ¿verdad? Y ahora hagamos un número mucho más grande otra vez. Vamos a poner 8 ceros. O sea que serían, tengo 2, 4, 6, 8. Y esto ya es un número que tiene uno, perdón, sería 0,000001. Casi que ya es cero esto. En fin, entonces nosotros podemos decir que si nosotros tenemos un número y dividimos entre infinito, el resultado es cero. Entonces anulamos ya este término acá, decimos que es cero. Acá simplificamos x cúbico con x cúbico, queda 1. Y también tenemos x dividido x cuadrado, x cúbico. Se simplifica una x, va a quedar 1 dividido x cuadrado. Pero x cuadrado, si nosotros evaluamos, sería 1 dividido infinito al cuadrado, o sea que es 0 otra vez. O sea que esto es 0 otra vez. Y acá, de hecho acá está todo, pero solamente quería hacer más hincapié en este punto. Y una vez que evaluemos, tendríamos que acá queda 4 más 0 dividido 2 más 0. Y esto finalmente, si hacemos el cálculo aritmético, nos da que el límite es igual a 2. Vamos a resolver estos casos de indeterminaciones. Entonces, ¿qué teníamos que hacer primero? Si es que me pueden ayudar. Verificar la indeterminación. Así mismo. Entonces vamos a evaluar. Yo tengo que acá hacer el límite. Ah, por cierto, nunca se olviden de escribir el límite. Esto es importante. Si nosotros nos olvidamos de eso, es como que nosotros tenemos una función cualquiera nomás y le estamos calculando su imagen. Estamos hallando el valor de y. No son la misma cosa, entonces nunca se olviden de poner el límite, ¿sí? Y esto tiende a infinito y sería 4, perdona, que ya puedo evaluar de hecho. Entonces sería 4 por infinito cúbico menos 2 infinito cuadrado más 1, todo esto dividido 3 infinito al cubo menos 5. Y esto podemos decir que esto es muy grande, igual que esto es totalmente despreciable, podemos considerar que se va a ir. Esto también es completamente despreciable porque 1 al lado de infinito elevado al cubo otra vez es completamente despreciable. Este como tal no se puede despreciar, pero igual este sigue siendo mucho más grande, por lo que acá al final va a quedar infinito sobre infinito. Una vez que tenemos esto, entonces acabamos de corroborar que se trata de una indeterminación. Para levantar la indeterminación, el, el truco era dividir y multiplicar cada uno de los términos eh, entre entre el grado mayor. En este caso tenemos que el grado mayor es 3. Entonces lo que yo acá puedo hacer es escribir que tengo el límite de x teniendo infinito y voy a empezar a hacer la división de cada término. Voy a hacer 4x cúbico dividido x cúbico menos 2x cuadrado dividido x cúbico más 1 y abajo tengo 3x al cubo dividido x al cubo menos 5x dividido al cubo.
¿Qué puedo simplificar? X al cubo con X al cubo se va, queda 1. Acá tengo X cuadrado con X cúbico se queda en 1 sobre X. Y 1 sobre X recordemos que es igual a 0. O sea, 1 es infinito. Una vez que evaluemos, sería 0. Entonces podemos despreciar. Pero de momento voy a dejar así, ¿sí? Después de que haga la evaluación, vamos a llegar a que finalmente va a ser 0. Me olvidé dividir entre X cúbico. Y acá no se puede simplificar nada. En el denominador tenemos 3X cúbico dividido X cúbico, se van los X al cubo. Y acá no se simplifica nada. O sea que al final acá estaría quedando el límite de X tendiendo a infinito de 4 menos 2 sobre X más 1 sobre X al cubo. Todo esto dividido 3 menos 5 dividido X cúbico. Ahora ya podemos hacer la evaluación, que sería reemplazar nomás donde haya X por el infinito. Voy a tener 4 menos 2 dividido infinito más 1 dividido infinito al cubo. Todo esto dividido entre 3 menos 5 dividido infinito al cubo. Por lo que les comenté hace rato, un número dividido a algo muy grande es técnicamente 0. Un número elevado a algo mucho más grande otra vez definitivamente va a ser 0. Y lo mismo para este caso, que es 0. Lo único que van a quedar acá son el 4 dividido 3. O sea que el límite de esta función sería 4 tercios. ¿Alguna consulta? Ninguna. Ok, genial. Lamentablemente voy a borrar un poco de lo que está acá porque me tomó un poco más de espacio para poder hacer el segundo ejercicio. Entonces, ¿qué teníamos que hacer primero? Evaluar para llegar a la conclusión si es una indeterminación o si ya nos da el límite directamente. Entonces, evaluamos nomás. Sería 1 al cuadrado menos 1 dividido 1 menos 1. 1 al cuadrado menos 1 es 0 y 1 menos 1 es 0. Esto es indeterminado. O sea que tenemos que aplicar algunos manejos algebraicos para sacar la indeterminación. ¿Qué podemos aplicar acá? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Bueno, lo que acá podemos aplicar es los casos de factorización. Acá arriba nosotros podemos observar que tenemos un número elevado al cuadrado y nosotros podemos decir que esto también es 1 al cuadrado, ¿verdad? Es completamente correcto, ya que cualquier número, o sea, 1 elevado a cualquier número sigue siendo 1. O sea que nosotros esto perfectamente podemos factorizar a través de una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo era? Abrir dos paréntesis. El primero le ponemos positivo, negativo o al revés. Y le ponemos cada una de las raíces. Le saco la raíz al primer término, que sería x. Y le saco la raíz al segundo término, que sería 1. Y lo mismo para el segundo paréntesis. Y todo esto estaba dividido entre x menos 1. Y acá yo cometí el error que les dije, que nunca se olviden del límite. Ahí. Y ahora puedo observar que estos términos, estos factores, yo puedo simplificar. Entonces esto se va con esto. Y al final acá me queda el límite de x tendiendo a 1 de x más 1 nomás.
Y si nosotros ahora evaluamos esto, sería 1 más 1. Y finalmente, esto es que el límite nos da 2. El tercer ejercicio les dejo como tarea o quieren que se haga. ¿Podemos hacer, profe? Ah, sin problemas. Ok. Es que el espacio es un poco pequeño, pero creo que puedo agregar hojas. Ah, no puedo. ¿Qué teníamos que hacer primero? Evaluar. Entonces, hago en donde encuentro una X, voy a cambiar por X sub 0. Entonces acá tendría menos 3 elevado al cuadrado, menos 2 veces menos 3 y menos 3 otra vez. Todo esto dividido menos 3 al cuadrado menos 9. ¿Me pueden decir cuánto sale esto? Cero sobre cero es lo que sale, si no me equivoco. Porque acá tenemos, voy a hacer nomás, voy a tener cualquier número elevado o cualquier número negativo elevado al cuadrado es positivo, o sea que acá va a ser 9. Acá tengo menos por menos es más, que sería 2 por 3 son 6, menos 9. Y todo esto está dividido entre el menos 3 al cuadrado es 9 positivo y menos 9 otra vez. Acá tengo, va a ser 9 más 6 menos 3 es 12. Y acá sale 0. Esto es indeterminado, les pregunto. Sí, Ah, no. No, no es, porque los casos de indeterminación es 0 sobre 0 o infinito dividido infinito. Esto en realidad lo que viene a hacer es que no está definido nomás. No pertenece x menos 3, el número x menos 3 no pertenece al dominio de esta función. Y se dice que es indeterminado nomás o que el límite no existe. Vamos a ver más adelante la existencia de límites, pero de momento vamos a decir que es indefinido, perdón. Es indefinido. Estas son las resoluciones. Y acá estaba, estas son las indeterminaciones con radicales, que era multiplicar y dividir entre el radical, ¿verdad? Pero como pueden ver, hay mucho manejo algebraico, ¿verdad? Y puede ser tedioso. Entonces, como tal, nos vamos a tocar mucho esta parte, pero sí vamos a ver más adelante, porque esto se puede resolver de una forma mucho más fácil aplicando derivadas. Entonces, como tal, esta parte no vamos a tocar mucho, pero les voy a explicar un poquito, ¿sí? Yo tengo el límite de esta función asquerosa y ya me dice acá que es 0 sobre 0. Entonces, digo que es indeterminado. Lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por el conjugado de la función. Yo tengo acá el problemático es esto, porque si yo evalúo acá, tengo menos 2 más 6 es positivo 4, raíz de 4 es 2, o sea que acá es 2 menos 2 es igual a 0. O sea que este 0 acá en el denominador lo que me está haciendo problema. Entonces yo voy a multiplicar y dividir por el conjugado de esta función de acá abajo, que sería, como les dije, si yo tengo acá negativo, lo que voy a hacer es cambiarle el signo, su opuesto, que sería positivo. Sería exactamente la misma función, pero el signo contrario nomás. Entonces multiplico por el conjugado, pero también divido con el conjugado.
Entonces acá hay mucho manejo algebraico, porque lo que tengo que hacer es esto, hacer distributiva. Me va a quedar este término multiplicado por este radical más esta x o este 2 multiplicado por esto. Después hago con la x por el 2 y luego hago el 2 por la x. Le escribo acá, sí, tendría x más 2 por raíz de x más 6 más 2. Y hago la distributiva. Sería este por este más x por 2 y luego más otra vez 2 por esto y 2 por 2. Entonces me va a quedar x por raíz de x más 6 más x o 2x sería porque el orden de factores no altera el producto. Luego tengo ahora con el 2 sería 2 raíz de x más 6 y luego 2 por 2 es 4. Y ahí está, es exactamente lo que se hizo acá arriba, ¿sí? Es una distributiva nomás. Y acá abajo lo que va a ocurrir es que se va a completar vamos a completar una diferencia de cuadrados. Porque es como que yo acá voy a tener este, que es un factor con el signo negativo, y acá tengo el mismo factor, pero con el signo positivo. Y recordando lo que era una diferencia de cuadrados, era similar a esto. La misma expresión, pero con signos diferentes. Acá tengo positivo, acá tengo negativo, y esto era x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces yo, este producto acá abajo, escribo de esta manera nomás. El primer término elevado al cuadrado menos el segundo término, que es 2 elevado al cuadrado, pero acá ya pone 4, ¿sí? Una vez que hacemos esto, podemos reducir algunos términos. Vamos a obtener esta expresión. Luego hay que hacer otra vez factor común, por eso es importante manejar los casos de factorización, y podemos ver que acá tenemos 2x más 2 por 2, podemos sacar un factor común 2, y es lo que hacen acá, ¿sí? Después podemos hacer un factor común por la agrupación de términos. El factor común sería x más 2, que tenemos en ambos términos del denominador. Y esto sería el equivalente después de hacer la factorización por la agrupación de términos. Y ahí ocurre que nosotros podemos simplificar. Se va este con este y lo único que queda es esto en el denominador. Una vez que tenemos esto, nosotros podemos evaluar y vemos que levantamos la indeterminación. Como pueden observar, es muy largo, implica mucho manejo algebraico. Pueden probar de esta manera, sin embargo, hay una forma mucho más fácil, que es a través de derivadas. Realizamos este ejercicio, ahí abajo está la resolución. Ok, el primer paso, evaluar. Entonces acá sería hacer, en cada x, cambiamos por x sub 0, que en este caso vale 2. Entonces tengo 2 al cuadrado más 2 menos 2. Todo esto dividido, 2 al cubo más 2x cuadrado menos 5x menos 10. Perdón, acá me olvidé otra vez. Esto ya tengo que cambiar por 2. Ahí. 2 al cuadrado por 2. Ahí. Esto va a quedar 2, 4 más 2 menos 2. Acá sería 8 más 8 otra vez. Menos 10. Menos 10, creo. Y al final va a quedar, no sé si tiene un error, sería
En 6 menos 2, en 8 más 8 son 16, menos 20. Acá va a quedar 4 dividido 16 menos 20 es menos 4. Se simplifican los 4 y al final el límite va a quedar menos 1. ¿Alguna consulta? No, profe. Ninguno. Ok. Y ahí podemos ver este es un ejercicio, creo que de años anteriores, y podemos ver que son muy sencillos los límites. Generalmente, si nosotros evaluamos, la respuesta ya es inmediata. Muy pocas veces son las de levantar indeterminaciones. Y mucho menos otra vez vas a ver casos en el que el límite no existe. Ahora vamos a entrar en la parte de la continuidad de funciones. Nos dice que si nosotros tenemos una función f que es continua en su dominio, entonces nosotros podemos determinar que es continua una función a partir de estos tres enunciados. F de A tiene que existir. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos f de 2, esto tiene que ser igual a un número. Tiene que ser igual a un número, voy a poner nomás acá. No puede ser indeterminado. ¿Se entiende? Luego tenemos que si nosotros realizamos el límite de la función cuando tiende al a, que es la misma a de acá, también tiene que existir. Y también se tiene que cumplir que si nosotros tenemos si realizamos este límite de acá arriba y realizamos la evaluación, tienen que ser iguales. En un ejemplo práctico podemos decir algo como esto. Algo como esto, ¿sí? Supongamos que acá está A y nosotros vamos a poner que acá es L, es el límite, cualquier valor arbitrario. Y vamos a hacer el primer punto, ¿sí? Nosotros vamos a hacer, o vamos a evaluar f de A, y esto es igual ¿a qué? Y bueno, si nosotros hacemos acá la imagen de esto, vemos que no tiene ningún punto, porque ahí hay un hueco. Entonces, como tal, ahí hay una discontinuidad. ¿Se entiende? Este punto me pueden decir si es que no entiende, porque es muy importante. Acá yo tipo puedo decir que justo en el valor de A hay un hueco. O sea que para el valor de A que yo tengo acá, yo no voy a tener una imagen, porque mi función, que es esta, no pasa por ahí. Ahí justo ahí hay un hueco. Entonces ahí no existe límite. Entonces decimos que esa función no es continua en A. Pero si nosotros hacemos un límite, que el límite no es lo mismo que evaluar, recuerden siempre eso, nosotros podemos decir que si nosotros hacemos el límite, tiende a ese valor, a este valor que es L. Entonces el segundo punto sí se cumple, el primer punto no se cumple. Como el primer punto no se cumple, el tercer punto, en donde estas cosas son iguales, tampoco se cumple. Entonces podemos decir que este gráfico de aquí es discontinua, es una función discontinua. De hecho, aquí hay ejemplos prácticos en donde acá si nosotros, pongámosle que aquí tenemos el valor de A, si nosotros evaluamos, hacemos la imagen de A, vemos que tiene un valor en el eje Y.
si realizamos un límite, también vemos que se acerca al mismo valor, porque es como que el límite calcula hacia dónde se acerca una función en un cierto punto. Entonces, si yo hago el límite de esa función, cuando se acerca hacia A, vemos que también cae en el mismo valor que la imagen de A. Entonces, yo acá tengo que f de A existe, esta E significa existe, perdón, al revés tiene que ser. Esta E al revés significa que f de A existe. También tengo que el límite de x tendiendo a A de f de x existe. Y como tanto como la imagen y como el límite son iguales, decimos que la función es completamente continua. Para el segundo punto, podemos verlo acá, que hay un hueco enorme y por eso tipo no hay que hacer mucho, no hay que pensar tanto para poder llegar a la conclusión de que es discontinua, porque para todo este intervalo luego no es solamente para un valor A, acá hay muchísimos números de hecho, no existe la imagen para esto y tampoco existe un límite, no existe entonces ni este ni el segundo, y como los dos primeros no existen, tampoco va a existir el tercero. Después tenemos acá tipos de discontinuidades. Tenemos discontinuidades evitables, que nos dice que es una función cuando solamente tiene una discontinuidad en un punto, pero en ese punto no existe esa función. Un ejemplo de este justamente sería este que acabo de dar, porque acá sí existe un límite. Si yo realizo el límite de x teniendo a A de f, esto es igual a L. Este límite existe, pero si yo hago f de A, esto no existe, porque es como que se va y jamás va a llegar a un punto en el que pueda retornar a I. Entonces a este tipo de discontinuidad se lo conoce como discontinuidad evitable. Después, en el segundo, el tipo de discontinuidad es de inevitable salto infinito. Voy a escribir aquí, voy a borrar esto. Este tipo de discontinuidad sería algo como esto. Algo como esto. Entonces, supongamos que mi A es igual a 0 y mi función f de x voy a decir que es 1 sobre x. Yo tengo acá mi A igual a 0, ¿verdad? Voy a evaluar. Tengo que f de A es igual a 1 sobre 0 y esto ya es indefinido. No está definido porque es como que si yo quiero hallar la imagen de este punto, puede ser acá, puede ser más infinito o puede ser menos infinito otra vez. Y como ambos límites, perdón, como ambas imágenes son diferentes, esto es indeterminado. También tenemos que si el límite, hacemos el límite de x teniendo a 0 de 1 sobre x, esto es 1 sobre 0 y esto es indeterminado otra vez. ¿Por qué? Porque supongamos que yo me acerco hacia la derecha, ¿sí? Acá voy a tender hacia más positivo, a más infinito, perdón. Pero si yo me acerco hacia 0 por la izquierda, voy a ver que me voy a acercar hacia menos infinito. Y una condición para que un límite exista es que el límite hacia la derecha tiene que ser idéntico al límite hacia la izquierda. Eso no sé si está más abajo del material, pero esa sería una condición para que un límite exista. Entonces, este tipo de gráfica, es una función muy común, 1 sobre x, es, es un tipo de discontinuidad de salto infinito.
Y finalmente, el tercer caso, tenemos de la siguiente manera, que sería una función a trozos. Pongámosle que tenemos algo así, y luego tenemos algo así, algo así. Supongamos entonces que acá tenemos el valor de A. Yo tengo que, si hago f de A, voy a suponer también que este valor es f de A, o voy a ponerle un número, una letra. Voy a poner que es M, ¿sí? Y voy a poner que este es N, ¿ok? Entonces voy a hacer primero la evaluación. Voy a evaluar f de A, y esto es igual a M. Entonces, inicialmente tenemos que estar definido esto. Ahora voy a hacer el límite. Si yo me acerco por la derecha hacia A, voy a ver que el límite de X teniendo de A a la derecha es N, ¿verdad? Hasta ahí tenemos eso claro, ¿verdad? Pero si yo hago ahora el límite de X teniendo A por la izquierda, este superíndice negativo significa que yo me estoy acercando hacia la izquierda nomás, ¿sí? Este superíndice acá, positivo, me indica que yo me acerco hacia la derecha, ¿sí? Pero ambos valores se acercan hacia A, solamente que vienen de diferentes direcciones. Esto me estoy acercando hacia acá y esto me estoy acercando hacia acá. Entonces, esto era eh, N y esto es M. Y para que un límite exista, teníamos que tener que estas cosas tienen que ser iguales, pero tenemos que son diferentes. Entonces, el límite en este tipo de funciones no existe. Entonces, acá voy a borrar esto. F de A está definida, el límite de esta función no existe y por ende, el tercer punto tampoco no se cumple. Entonces, esta función no es continua y de hecho es este tipo de discontinuidad inevitable de salto infinito. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ninguna. Ok, gracias. Y de hecho acá hay un tip que nos dice que es más fácil ver cuando una función será discontinua fijándonos en el valor del denominador, y es justamente cuando les di ese ejemplo de f de x igual a 1 sobre x. Si nosotros tenemos que a es igual a 0, esto va a ser 1 dividido 0 y esto es indeterminado. Entonces, el tip es siempre que el denominador sea 0, va a ser un quilombo. Entonces, probablemente va a ser una discontinuidad. Acá tenemos, este sería ¿alguien puede decirme qué caso sería este? ¿Qué tipo de discontinuidad? Inevitable de salto infinito. Sí, muy bien. Es similar al ejemplo que di, 1 sobre x, solamente que acá está menos 3. Y bueno, ¿qué teníamos que hacer para poder ver? Teníamos que ver si f de a, que en este caso no nos da, pero vamos a decir que a es igual a 3. De hecho, acá sí nos da. Entonces es igual a 3. Entonces vamos a realizar la evaluación. F de a, es decir, f de 3, sería 1 dividido 3 menos 3. Esto es 1 dividido 0, o sea que es indefinido. Ya no se cumple la primera propiedad, entonces ya podemos decir ya luego que es eh, discontinua esta función. Podemos realizar también el límite. Podemos ver que cuando nos acercamos por la derecha,
este valor va a tender a más infinito, porque vemos que crece muy rápidamente luego. Pero si nosotros nos acercamos por la izquierda, vemos que esto decrece muy rápidamente, o sea que va a ser menos infinito. O sea que podemos decir que el límite hacia la derecha es diferente al límite de la izquierda, entonces el límite no existe. No se cumple ninguno de los dos y por ende tampoco se va a cumplir el tercer caso de las condiciones para que una función sea continua. Acá tenemos un ejemplo que nos dice, este sería una función a trazos, que es como por partes, se podría decir. Y bueno, nos dice que g de x, para todo valor de x diferente de 0, es decir, para todo esto, hasta acá, que hay un hueco, y luego para todo hasta arriba, esto va a ser la función. X al cubo menos 1 dividido x menos 1. Pero si x es igual a 1, la imagen va a ser 2. Y ahí nos está pidiendo, lo que nos pide es determinar si g es continua en x igual a 1. Y bueno, teníamos que aplicar las tres condiciones para ver si es continua o no. La primera era ver si estaba definida. Hacemos g de 1, pero g de 1 es 2. Entonces tenemos, de momento, podemos decir que el primero sí se cumple. Ahora vamos a calcular el límite. Entonces, hacemos el límite, era evaluar, esto en acá va a salir 0 sobre 0, por lo que directamente acá en el ejemplo ya hizo la factorización. Esto se conoce como una diferencia de cubos. Es factorizable y esta sería su factorización nomás, ¿sí? De momento no voy a explicar esto porque sería un poco engorroso, pero una vez que aprendamos la derivada, como dije, esto podemos aplicar de una y ya nos da el límite. Pero esta sería la factorización para esta diferencia de cubos, y vemos que se puede simplificar esto. Una vez que se simplifica, solamente queda esto en el denominador y ahí sería evaluar directamente. Reemplazamos cada una de las x por 1 y tenemos que el límite es igual a 3. Y acá podemos observar, este es 3, acá tenemos 1, y es como que si nosotros nos acercamos hacia la izquierda, tiende hacia 3, pero si nos acercamos por la derecha, también tiende al mismo valor. Entonces, ahí gráficamente podemos decir que el límite existe. Hacia ambas direcciones tienden a un mismo valor que es 3. Entonces nosotros tenemos ya el g de 1, que es 2, tenemos el límite de g, que es 3, y la última condición nos decía que eh, g de a tiene que ser igual al límite de x teniendo a de g de x. Nosotros tenemos que esto es igual a 2, por lo que acá tenemos. Y esto vamos a ver si es igual. Tenemos que todo esto nos dio un valor de 3. Y por aritmética podemos ver que esto es falso. Estos valores no son iguales. Entonces decimos que es una, una discontinuidad, o sea, una función discontinua. Y sería una... ¿En qué tipo de discontinuidad sería este? Inevitable. Evitable. Muy bien. Este caso es similar al ejemplo que había dado, pero vamos a ver igual, ¿sí? Acá tenemos dos funciones. Nos dice una función g, que es definida a trozos otra vez, o sea, por partes, para todo x diferente de 0
Esta sería la función. Eh, y si x es igual a 1, la imagen sería 3. Luego tenemos f, creo que este está de más. Sí, este es del ejemplo anterior, sí. Solamente f sería, que es también una función a trozos. Nos dice que para todo valor de x mayor o igual a 2, esta sería la función 2x menos 1, pero si x es menor a 2, esta sería la función que va a tomar. Entonces, es como que yo tengo acá 2, voy a marcar. Este es x igual a 2. Tengo mi primer trozo que nos dice que para todo x mayor o igual a 2, esta será la imagen. Y es esta función la que está acá arriba, la de lila. Voy a marcar acá un punto para indicar cuál sería la función. Y sería acá un punto, porque para x igual a 2, la imagen sería esta. Y luego tenemos esta parte, el segundo trozo, que es x menos 1 para todo valor de x menor a 2, que vendría desde menos infinito hasta casi llegar en 2. Casi llegando sería, pero no llega completamente. Ahí estaría abierto. Hago ahí un hueco para decir que en realidad x o la imagen de x es esta en realidad. Y bueno, ahora sería aplicar cada una de las condiciones para ver si es para ver qué tipo de discontinuidad tiene. Evidentemente, por simple eh, geometría podemos ver que acá ya no, que acá hay que se corta, que si nosotros agarramos un lápiz, no podemos trazar esta función sin levantar. Tipo acá tengo que irme, tengo que levantar mi lápiz y tengo que volver acá si es que yo quiero hacer esta gráfica. Pero bueno, vamos a hacer todo el procedimiento analítico para poder determinar, ¿sí? El primero, hallar la imagen de f de x cuando para a igual a 2. Entonces sería hacer f de x y tenemos que es 3. De momento tenemos la imagen para f, el primer punto se cumple de momento. Luego ahora teníamos que hallar el límite. Entonces vamos a hacer los límites laterales, que es lo que le dije, ¿verdad? Inicialmente. Si yo, esto sale de otro color, si yo me acerco a este número por la izquierda, este valor tiende a 1. Acá tiende. Y acá se puede hacer, de hecho. Y si yo ahora me acerco por la izquierda, este valor tiende a este. Y para que los límites, eh, para que un límite exista, se tiene que cumplir que los límites laterales sean iguales. Entonces, ¿cómo se lee esto? El límite de esto, me olvidé acá poner un existe. Existe el límite de esto si y solo si el límite lateral hacia la derecha es igual al límite lateral hacia la izquierda. Esto sería la condición para que se cumpla un límite o para que exista un límite que por lo que vi no, el material no explica tanto, pero acá sí escribió un poco, que es calcular los límites laterales. Y bueno, acá hago primero el límite lateral o límite cuando x tiende a 2
por la izquierda, el superíndice negativo es por la izquierda, y como es por la izquierda, significa que va a ser un número menor a 2. Por ende, voy a tomar esta parte de la gráfica, el segundo, ¿sí? Entonces, evalúo x menos 1, voy a tener 2 menos 1, y esto es igual a 1. Ahora voy a hacer el límite de f de x cuando tiende a 2 por la derecha, y como 2 por la derecha sería un número mayor a 2, entonces tengo que tomar esta función de arriba. Acá entonces sería evaluar, y voy a tener que el límite es 3. Y ahora aplico esta condición para ver si existe el límite. Y acá me dice, esto era igual a 2, a 1, y esto era igual a 3. Y por simple aritmética, estos no son iguales. Esto es completamente absurdo. Entonces decimos que no existe el límite. Entonces este sería un tipo de discontinuidad inevitable, porque es como que yo no puedo trazar, bueno, se observa luego que acá hay muchos elementos que no cumplen, muchas imágenes no tienden para un valor de X. ¿Alguna consulta? Bueno, Ok. Acá hay otro ejemplo que es similar al primero que habíamos dado. Nos da esta función f de x igual a 1 dividido x menos 1. ¿Qué tenemos que ver primero? En si está definido eso. Entonces hacemos f de x, o en este caso, acá nos está diciendo cuando tiende a 1, ¿verdad? O sea que a sería igual a 1. Y hacemos f de x igual a 1, perdón, f de 1 igual a 1 dividido 1 menos 1. Esto es igual a 1 dividido 0, y esto es indeterminado, indefinido. O sea que el primer punto no se cumple ya. Luego vamos a calcular los límites. Como tal, no podemos calcular un límite así nomás, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos esto, nos da que es infinito, pero esto no es completamente cierto, porque para que un límite exista, tenemos que recordar que los límites laterales sean iguales. Voy a copiar este y les voy a poner otra vez abajo, ¿sí? Esta condición se tiene que cumplir para que un límite exista. No es, no es simplemente evaluar y ver si es que sale un número o un infinito. Esta condición sí o sí se tiene que cumplir. Y bueno, vamos a hacer entonces los límites laterales. Para el primer caso vamos a ver el límite cuando nos acercamos a 1, que este sería 1, x igual a 1, indico aquí, y me acerco por la izquierda, o sea que yo me voy a acercar hacia acá. Y si yo me acerco por, por este lado, por la izquierda, yo veo que crezco muy rápido, o sea, estaría decreciendo de hecho, casi que esto es menos infinito. Pero por el otro lado, si yo me acerco por la derecha, la imagen de esto se crece muy rápido, y esto es técnicamente más infinito. Entonces tenemos que hacia la izquierda el límite es negativo, menos infinito, y si tomamos el límite hacia la derecha tenemos que es positivo, infinito. Entonces no se cumple esta condición de la existencia de un límite, entonces decimos que es un tipo de discontinuidad de salto infinito. En este ejemplo vamos a analizar otra vez. Nos dice que, desde aquí ya nos dice luego que una discontinuidad evitable. Nos dice que la función presenta esta discontinuidad cuando los límites laterales son iguales y finitos.
Finitos quieren decir que es un número real, porque infinito como tal no podemos decir que es un número que nosotros podamos contar, por así decirlo, sin entrar en mucho detalle. Entonces un número finito sería un número que no es esto, ¿sí? Que no es este símbolo. Pero ocurre que no cumple el tercer caso. ¿Cuál era el tercer caso? Que f de a sea igual al límite de x teniendo a de f de x. Esto no se cumple, pero los dos primeros sí se cumplen. Y este sería un ejemplo práctico de esta condición. La primera condición se cumple, la segunda también, pero la tercera condición no se cumple. Entonces, cuando ocurre esto, nosotros estamos frente a una discontinuidad evitable. Y bueno, vamos a analizar otra vez. Para a igual a 3, que es este punto, nosotros vamos a analizar los límites laterales. Inicialmente lo podemos decir que f de a, f de 3, sería hacer podemos decir que es 2. No nos da la función como tal, ¿verdad? Pero tenemos acá en la gráfica que si nosotros hacemos f de 3, o la función evaluada en el x igual a 3, llega a este valor que es 2. Entonces tenemos el momento. Ahora vamos a calcular los límites. Realizando la primera parte, que es el límite cuando tendemos hacia a, que es 3, por la izquierda, llega a este valor, que es algo por así, ¿verdad? Que es hacia aquí. Ahora vamos a analizar cuando nosotros tendemos hacia la derecha. Y nosotros podemos ver a simple vista que también llega al mismo lugar, tienden al mismo lugar, que sería -1. Tipo, si yo hago así, es como que se va acá, y para este, voy a poner en lila, también llega al mismo lugar. Entonces, los límites laterales son iguales. Como los límites laterales son iguales, podemos decir que el límite de x tendiendo a 3 es igual a 3. A 1, perdón, -1. Este es el límite. Y bueno, una vez que tenemos esto, teníamos que analizar la última condición, que era esta. La imagen en A tiene que ser igual al límite en A. Pero nosotros tenemos que f de A es igual a 2 y tenemos que el límite es -1. O sea que esto eh, eh, es falso. Entonces, este tipo de caso sería el de discontinuidad evitable. Vamos a realizar este ejercicio que nos da una gráfica, no tenemos la función, pero podemos decir ya que es a trozos, porque para esta sección hay una función que es lineal, para esta sección tenemos una ecuación cuadrática, y para esta sección tenemos otra vez una función constante. Y nos, nos consulta cuál de estas es correcta. El primer inciso nos dice la función presenta una discontinuidad evitable en x igual a -2. Bueno, vamos a ubicar el punto x igual a -2, que sería acá. Nos dice que es discontinuidad evitable. ¿Qué tenía que ocurrir para que la discontinuidad sea evitable? La primera condición. ¿Sí? Habla nomás. Ok. Bueno, la primera condición tiene que ser verdadera, la segunda tiene que ser verdadera, la tercera no necesariamente tiene que ser verdadera. Esa es la condición para que sea evitable. La primera condición nos decía de f de a, el segundo nos decía acerca de un límite de x tendiendo a a, y el tercero nos decía que el, el primero sea igual al segundo, ¿sí? Bueno, voy a copiar esto.
Esto tenía que ser cierto, pero esto, para que sea evitable, no necesariamente se tiene que cumplir. Entonces, vamos a analizar para en X, o podemos decir que f de X, si evaluamos en X igual a -2, podemos decir que llega a este valor que creo que es -1. Entonces ponemos acá -1. Entonces el primer punto se cumple. Por el momento vamos bien. Ahora vamos a analizar la segunda condición que nos decía que los límites, o sea, que tiene que existir un límite. ¿Y cuál era la condición para que exista un límite? Que los límites laterales sean iguales. Y bueno, vamos a analizar. Si yo me acerco por la izquierda, llego a este valor. Y este valor es -2, creo. Entonces voy a poner acá el límite de X tendiendo a -2 por la izquierda es -2. Pero si ahora analizo a la función, o sea, analizo el límite por la derecha, es como que me estoy acercando a este punto que es 1. O sea, que el límite de X teniendo a -2 por la derecha es -1. Y estos no son iguales. Entonces, no existe límite. Como no existe límite, entonces esto es falso y bueno, no es una discontinuidad evitable. El inciso B, voy a borrar todo esto. El inciso B nos pregunta, la función presenta una discontinuidad de salto finito en x igual a 1. Y bueno, vamos a analizar otra vez. El salto finito quiere decir que es discontinua, pero algo así. Le voy a hacer un bosquejo, que es como que yo tengo acá y salto acá nomás. No puedo escribir esta gráfica sin levantar el lápiz, pero ponerle que puedo trazar sin tener que irme hasta el infinito y luego tener que volver desde el menos infinito. A eso se refiere con salto finito, que existe una discontinuidad, pero que vuelve a estar dentro de mi dominio, por así decirlo. Entonces, vamos a analizar en x igual a 1, nos dice ahora. X igual a 1 sería esta. Y bueno, analicemos el primer punto, que nos decía que f de a tiene que existir. Y ahí luego ya podemos ver que no existe ningún valor para a. Ahí hay un hueco si es que se puede ver. Es como que hay un hueco. Entonces ya no está definida ese punto. X igual a 1 no está dentro del dominio de la función f. Entonces el primer punto ya no se está cumpliendo. Y bueno, luego tenemos la C, que nos dice que la función presenta una discontinuidad evitable en x igual a 3. Y bueno, vamos a analizar. X igual a 3 estaría aquí. Entonces sería como por acá.
Y analicemos otra vez estos parámetros para que se cumplan las condiciones. Este no voy a borrar porque justamente voy a necesitar. Entonces, la primera condición podemos decir que se cumple porque si yo hago f de 3, esto va a ser igual a 4. La gráfica no se ve muy bien, pero creo que es 4. Por otro lado, si ahora hago el límite de x tendiendo a 3, puedo decir que sí existe, porque si yo me acerco por la izquierda, este llega al mismo punto que si yo hago el límite por la derecha. O sea que el límite existe. Y luego tengo que ver si estos son iguales. Entonces tenía que f de 3 tiene que ser igual al límite de x teniendo a 3. Esto es igual a 4 y esto también es igual a 4 y esto es verdadero. Y en realidad esto no tiene una discontinuidad. La función es completamente continua porque yo puedo, por así decirlo, puedo escribir esta función sin levantar el lápiz. No es que yo para poder escribir esta función tuve que levantar ahí e irme, no. Completamente sin levantar yo puedo hacer esto. O sea que esta función es completamente continua. Y por último la D. Nos dice que la función presenta una discontinuidad de salto finito en x igual a menos 2. Bueno, vamos a volver al punto donde era menos 2, que es este. Vamos a analizar para el salto finito, como les mencioné hace rato, es que yo salte, pero sin irme al infinito. Tipo que levante el lápiz, pero vuelva dentro de mi dominio, sin tener que irme desde el más infinito y volver desde el menos infinito. Eso sería de salto infinito. El finito sería dentro del dominio. ¿Está bien? Y bueno, analizamos. F de A está definida porque hace rato ya vimos. Entonces f de menos 2 era igual a 1, a menos 1. Ahora analizamos el límite. Y acá tenemos que el límite de x tendiendo a menos 2 por la izquierda es menos 3. Por otro lado tenemos que el límite de x tendiendo a menos 2, pero ahora por la derecha, que sería este, tiende a menos 1. Y como los límites no son iguales, entonces esto también esto no se cumple, el límite no existe, y por ende el inciso D sería el correcto, porque presenta una discontinuidad de salto finito. ¿Alguna consulta? Ninguna. Ok. Y creo que queda algo por ver. Y acá, en el material van a encontrar, de hecho, en cada una de las observaciones para cada uno de los incisos y explicando el por qué, pero yo ya les había hecho todo el análisis. Y bueno, acá hay algunos ejercicios para practicar con sus resoluciones y vamos a realizar ahora. Nos pide calcular el límite. ¿Qué teníamos que hacer inicialmente? Evaluar. Correcto. Entonces, hago la evaluación. Cargar un poco más.
¿Se ve bien ahí? Sí. Ok, gracias. Y bueno, hago la evaluación. Donde encuentro cada x, voy a reemplazar por el x sub 0 que me da. Ahora, x sub 0 o a es igual a 2. Depende de la nomenclatura, pero suele ser indiferente. Si acá encuentran una a, encuentran una x sub 0, quiero que sepan que son iguales. Solamente depende de la bibliografía que se utiliza. Y bueno, ahora sería reemplazar. Donde encuentro cada x, reemplazo con el valor que me da el límite. Entonces acá sería 2 al cuadrado más 2 menos 2 dividido 2 al cubo más 2 veces 2 al cuadrado menos 3 por 2 menos 6. Realizando el cálculo aritmético, acá tendríamos 4 más 2 menos 2 dividido 2 al cubo es 8. 2, acá tengo 2 al cuadrado que es 4 por 2 otra vez, esto es 8 otra vez, sería más 8, menos 3 por 2 es menos 6, y acá menos 6 otra vez. Ahora reduciendo más esto, tengo 4 más 2, bueno, acá puedo simplificar esto, entonces acá me queda arriba 4 nomás, y acá tengo 8 más 8 son 16, menos 6 es menos 12. 16 menos 12 es 4 positivo, o sea, sería 4 dividido 4, y esto se simplifica otra vez. O sea, que son divisibles, y por ende la respuesta acá es 1. O sea que el límite existe y no es indeterminado. O sea que la respuesta sale directo otra vez. Y si no me equivoco, estos ejercicios son lo de los exámenes, y se puede notar que son muy fáciles. Ahora veamos este último ejercicio. Lo primero, como siempre, es evaluar. Entonces, acá tengo que x sub 0 es igual a 2 otra vez, o que a es igual a 2. Y bueno, reemplazo. Acá no sé si es x cuadrado. Voy a suponer que x cuadrado. Entonces sería 2 al cuadrado más 2 menos 2. Todo esto dividido 2 al cubo más 2 por 2 al cuadrado menos 5 por 2 y menos 10. Haciendo el cálculo aritmético, acá tendría que es 4 más 2 menos 2 dividido 8 más, acá tengo en que esto es 4, 2 al cuadrado es 4, acá sería 2 por 4, aquí esto al final es 8 otra vez, entonces acá voy a sumar 8, después tengo acá, este es un 5, tengo menos 2, en 5 por 2 es 10, y menos 10 otra vez. Acá tengo que va a ser 4 más 2 menos 2, que sería, estos son simplificables, o sea que finalmente acá me va a quedar 4 en el numerador, y en el denominador acá me quedaría 8 más 8 es 16, menos 10 es menos 20. Haciendo otra vez esto, sería 4 dividido menos 4. Y simplificando los 4 porque son divisibles a 1, entonces acá queda que la respuesta es menos 1. ¿Alguna consulta? Ninguna. Y aparte de estos ejercicios,
¿Tienen alguna consulta de todo lo que viene a ser esta unidad? Podemos ver más ejercicios, si es que me dan un tiempo. Por mí, sí, profe. Ok, salgo de esto entonces. ¿Alguien levantó la mano, creo? Yo, profe, tengo una Sí, consulta, no está relacionada, creo, al tema, pero he visto que algunas respuestas de los exámenes tiene como un inciso A.N.D. ¿Qué significaría eso? eso viene a significar ninguna de las anteriores. Y es cuando en las respuestas que vos tenés ahí, en todas son falsas. Es muy buena pregunta, porque sí ocurre que ocurre muy pocas veces, pero hay casos o hay ejercicios que en donde ninguna de las respuestas que ellos proponen son las correctas. Entonces, esa sería ninguna de las anteriores, que se abrevia NDA, es el- la opción correcta. Gracias. Dale. Bueno, vamos a calcular el límite de esta función de x teniendo a 0, 4x al cubo más x dividido 2x cúbico más 3. ¿Qué teníamos que hacer inicialmente? Evaluar. Evaluar. Sí. Entonces yo tengo acá 4 por infinito al cubo más infinito, y esto está dividido 2 veces infinito al cubo más 3. Yo tengo acá un número muy grande, este es un número muy grande, elevado al cubo otra vez, o sea que va a ser muchísimo más grande otra vez, y después tengo más un número grande, y esto está otra vez dividido entre números muy grandes. Y bueno, esto es infinito sobre infinito. Y recuerden siempre que los infinitos no son iguales. El infinito como tal es simplemente una idea para nosotros poder comprender, entre comillas, en conjuntos demasiado grandes. Entonces, esto en realidad no es un número que yo pueda venir a decir esto. Esto sería incorrecto, porque solamente es una representación de algo extremadamente grande y no son iguales. Entonces, como mencioné, no son iguales. Entonces, esta respuesta que yo tengo acá no me dice nada, no me dice ninguna respuesta, por lo que esto se lo llama indeterminación. ¿Y recuerdan cómo se podía levantar esta indeterminación? Dividiendo por el infinito de mayor exponente. ¿Vale? Sí, muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es buscar el grado mayor o el exponente mayor, voy a poner acá, exponente mayor es igual a x cubo. Entonces, lo que voy a hacer es dividir todo entre esto, cada uno de los términos, voy a dividir entre x cúbico. De tal manera voy a tener lo siguiente.
Entonces, yo voy a dividir esto entre x al cubo. También este término entre x al cubo. Ahora en el denominador hago lo mismo. Divido este término entre x al cubo y este término entre x al cubo. Y ahora veo si, o sea, evidentemente hay cosas que se pueden simplificar. X cúbico dividido x cúbico es 1. X dividido x al cubo se simplifica 1 y acá queda al cuadrado. X al cubo dividido x al cubo es 1 y acá no se puede hacer nada. O sea que al final esto quedaría como el límite de x tendiendo a infinito de 4 más 1 sobre x al cuadrado. Todo esto dividido 2 más 3 dividido x al cubo. Y ahora podemos realizar otra vez la evaluación. Entonces, cada uno de las x, yo voy a reemplazar con infinito y voy a ver qué es lo que ocurre. Entonces acá tengo 4 más 1 dividido infinito al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 más 3 dividido infinito al cubo. Y recuerden que si yo tengo un número y divido entre infinito, esto es igual a 0. Porque es como que yo tengo un número muy pequeño y divido entre algo extremadamente grande. Este valor casi que es 0. Y bueno, acá entonces considero, esto es 0, esto es también 0. Y lo único que me queda es el 4 dividido 2. Que es 4 dividido 2. Esto se pueden simplificar. Acá queda 1 y acá queda 2. Entonces la respuesta para este límite es 2. Otro ejemplo voy a buscar. Tengo el límite de x tendiendo a menos 1 de la función que es x al cuadrado más 2x más 1, y todo esto está dividido entre x cuadrado menos 1. Creo que es similar al ejemplo que había dado. Entonces, ¿qué es lo que inicialmente tenemos que hacer? Evaluar. Entonces, yo hago menos 1 al cuadrado más 2 veces menos 1 más 1. Y esto divido entre menos 1 al cuadrado menos 1. Todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. Entonces acá tengo positivo 1. Acá tengo 2 por menos 1 es menos 2. Y luego tengo más 1. Esto está dividido entre todo número negativo elevado al cuadrado también es positivo. O sea que acá es positivo 1 y menos 1. Acá tengo 1 más 1 es 2. Menos 2 es 0. Y luego tengo 1 menos 1 es 0. Tenemos un caso de indeterminación, 0 sobre 0. Entonces tenemos que aplicar en cualquiera uno de los manejos algebraicos, que en este caso hasta ahora solamente estamos viendo a través de factorización. Entonces, ¿qué tipo de factorización podemos aplicar acá? Lo que podemos hacer aquí es esto, podemos comprobar si es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo yo compruebo si una expresión es un trinomio cuadrado perfecto? Voy a escribir aquí abajo. Yo tengo x al cuadrado más 2x más 1. Y yo cómo compruebo si esto
¿Cómo compruebo? El primer paso es sacarle las raíces a los extremos. O sea, que es como que yo le voy a aplicar raíz cuadrada. Acá me queda 1. Y este también sería otro extremo. O sea, que le aplico la raíz cuadrada. También es, acá es x, perdón, y acá es 1. Y luego ahora tengo que hacer es como ver que si yo hago 2 por la raíz del primero, por la raíz del segundo, tiene que ser igual a esto, al término del medio. Acá yo tengo que va a ser 2x. Como estos términos son iguales, se verifica que es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo se escribe esto? ¿Cómo, o sea, cómo sería la forma compacta o la forma factorizada? Sería abrir un paréntesis, poner las raíces y luego poner el signo del centro, que en este caso es positivo, y esto estaría elevado al cuadrado. ¿Cómo podemos verificar si la factorización es correcta? Y podemos hacer la distributiva. Nosotros tenemos que esto nosotros podemos escribir así, como x más 1 por x más 1. Entonces esto es hacer distributiva y hacer x por x es x cuadrado, luego x por 1 es x. Ahora voy a hacer con el 1. X, 1 por x es x. Y luego tengo 1 por 1 es 1. Y si junto a estos términos que son semejantes, voy a tener que es x al cuadrado más 2 veces x y más 1. Y si se dan cuenta, lo que yo acabo de expandir es idéntico a esto. Entonces, de esta manera yo puedo comprobar si es que mi factorización es la correcta. Entonces, una vez que esto sería más parte, más que cálculo, es en álgebra, pero es importante. Igual también se puede aplicar en la regla del hospital, que vamos a ver en la clase de mañana, pero sería bueno que puedan manejar este tema también. Entonces, volviendo al tema, esta expresión que yo tengo aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, esta es la factorización. Sacarle las raíces y poner el signo del medio. Y eso está elevado al cuadrado. El caso de abajo sería una factorización de cuadrado en diferencia de cuadrados. Entonces, es abrirle dos paréntesis. Al primero le pongo la raíz y luego al segundo le pongo la raíz del segundo término. Y ahora el signo sería uno positivo y uno negativo. Y si quieren, les hago acá la comprobación de que eso, que si yo hago esto, me va a verificar eso. Entonces, ¿cómo era una diferencia de cuadrados? X más 1 por x menos 1. Y hago la distributiva. Este por este, y luego este por este, más este por este, y este por este. Entonces sería el primero, x por x es x cuadrado, luego tengo x por menos 1, que es menos x, luego ahora sería hacer con el 1, primero hago 1 por x es positivo x, y luego tengo 1 por menos 1, por la regla de los signos es más por menos, es menos, o sea que esto sería negativo 1. Ahora puedo ver que estos términos son semejantes, se pueden simplificar. O sea que el resultado final sería x cuadrado menos 1. Entonces, mi factorización también es correcta. Entonces, hasta el momento, todo lo que estamos haciendo es matemáticamente correcto, ¿sí? Una vez que tenemos esto, nosotros podemos darnos cuenta que tenemos factores comunes. Esto de acá es igual a lo que está acá arriba. O sea que yo puedo simplificar. Entonces, este al cuadrado se va con este factor de acá abajo, que son idénticos, y lo que al final acá abajo me queda es, o sea, lo que me queda en total es el límite
de x tendiendo a menos 1 de x más 1 dividido x menos 1. Y ahora creo que ya no hay ningún tipo de indeterminación, por lo que lo único que me queda hacer es evaluar otra vez. Entonces, donde haya acá x, voy a reemplazar por el valor que me da. Entonces sería aquí, menos 1 más 1 dividido menos 1 menos 1. Acá tengo menos 1 más 1 es 0, dividido menos 1 sería menos 2. Y todo, o sea, 0 dividido cualquier número es 0. Entonces la respuesta para este límite sería 0. ¿Alguna consulta? Ninguna, profe. No sé si dejamos hasta acá o quieren ver más. Por mi parte no hay ningún problema, pero creo que terminó nuestro tiempo. Podemos hacer uno último si quieren. Bueno, profe. Es muy similar a los anteriores. Me pide hallar el límite de x tendiendo a 2 de la función 2x al cuadrado menos 8, y esto está dividido entre x menos 2. El primer paso para verificar un límite es evaluar. Entonces voy a evaluar. Sería 2 por 2 al cuadrado menos 8 dividido 2 menos 2. Acá tengo 2 por 4 menos 8 dividido 2 menos 2. Reduciendo un poco más, 2 por 4 es 8 menos 8 dividido 2 menos 2. Y ahora ya puedo decir que es 0, perdón, 8 menos 8 es 0 y 2 menos 2 es 0 también. O sea que es indeterminado. ¿Cómo puedo levantar esta indeterminación? Y bueno, aplico los casos de factorización. Pero esta expresión como tal parece un poco rara todavía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que primero voy a hacer es hacer un factor común 2, porque yo veo que acá tengo un 2 que me está molestando. Y veo que 8 es divisible entre 2. Entonces voy a hacer factor común de 2 en el denominador. Entonces acá me quedaría que es el límite de x tendiendo a 2. Y ahora hago el factor común. Entonces hago 2. Y ahora lo que tengo que hacer es dividir esta expresión entre 2. 2x al cuadrado sería simplemente x al cuadrado. Y menos 8 dividido 2 es 4. Entonces de esta manera acabamos de factorizar el denominador. Y esto es dividido x menos 2. Si hacemos la evaluación otra vez, vamos a llegar a que es otra vez 0 sobre 0. O sea que hay que volver a factorizar esta función. Y ahora esto ya es más, se puede observar mejor que esto es una diferencia de cuadrados. Porque acá tenemos que si sacamos la raíz, tenemos x. Y a esto tenemos también, si sacamos la raíz, tenemos que es 2. O sea que son cuadrados perfectos. Y tenemos que el signo del medio es negativo. O sea que acá nosotros factorizamos de la siguiente manera. Tendríamos el 2, no nos olvidemos, y abrimos dos paréntesis. Ponemos las raíces de cada uno y ahora ponemos los signos alternados. Acá positivo, acá negativo, o igual pueden poner al revés, negativo, positivo, no importa. Y esto está finalmente dividido entre x menos 2. Y acá ocurre en lo que es, podemos simplificar. Tenemos que este factor de acá arriba es idéntico al que está acá abajo. Entonces yo puedo simplificar estos dos factores.
Lo que me queda entonces es el límite de x tendiendo a 2 de 2 por x más 2. A partir de ahora ya no veo que vaya a ocurrir algún tipo de problema porque ya no tengo denominador, entonces puedo evaluar nomás ya. Entonces acá tendría 2 por 2 más 2. Acá sería 2 por 2 más 2 es 4. Y esto es igual a 8 al final. Entonces el límite de esta función cuando x tiende a 2 es 8. ¿Una consulta? Profe, ¿Sí? si hubiéramos hecho la distributiva saldría lo mismo. ¿Cómo? Si ¿En, hubiéramos hecho la distributiva. en qué parte? Ahí la parte final. Ah, claro. Sí, porque acá ya no hay ningún problema con las x, porque nosotros vemos que hay números nomás ya. Vos me decís de hacer en 2 por 2 más 2 por 2, ¿verdad? O sea, Sí. acá, ¿verdad? Sí, y sería correcto también hacer el límite de x tendiendo a 2 y 2x más 4. Y ahí evaluamos nomás. Sería hacer 2 por 2 más 4. Y acá sería 4 más 4. Y es 8 otra vez al final. O sea que ahí ya no hay. Una vez que nosotros hacemos este paso, ya solucionamos todo problema que pueda haber. No importa si dejamos de esta manera factorizada o si hacemos otra vez en la distributiva, como se observa esta parte que justamente preguntaste. Gracias, profe. ¿Alguna otra consulta? Por mi parte, ninguna. Ok, genial. No sé si terminamos la clase o cómo sería. Y si ya no hay ninguna consulta, depende de los alumnos. Creo que ya podemos terminar nomás ya. Ok. De igual manera, les recuerdo que sin ningún tipo de problema me pueden mensajear para realizarme cualquiera de sus consultas. Yo voy a estar encantado en poder ayudarles y suerte, sigan estudiando. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.